Bueno, primero que todo, desearle un muy buenos días a cada uno de ustedes que están participando en esta capacitación. Hoy día vamos a ver un tema súper importante y novedoso respecto a lo que está pasando producto de la contingencia sanitaria, ¿verdad? Se sumaron varias variables por ahí. La gente ya venía trabajando desde sus casas, por lo tanto faltaba de cierta manera una regulación en esta materia. Y eso se compone en lo que es la ley y el manual de teletrabajo, ¿ya? Son dos tipos de instrumentos que hoy en día se asocian a generar adecuadamente una gestión preventiva desde el punto de vista de poder llevar hoy en día la prevención, pero ahora a nuestra casa. ¿Y cómo lo debemos hacer? ¿Y qué es lo que el empleador hoy en día debe hacer? Y el trabajador también tiene que estar informado de sus deberes y también obligaciones. Es parte de la actividad de capacitación que vamos a realizar el día de hoy. Para eso, quiero pedirles, por favor, que ante cualquier duda o consulta que tengan, la puedan plantear a través de los chats habilitados para esta capacitación y las vamos a resolver al final, una vez que concluyamos la relatoría. Entonces, cuando hablamos de la ley o manual también de teletrabajo, estamos asociándolo a que hay cierta normativa específica respecto a este tema. Por lo tanto, lo que vamos a hacer en la capacitación es que vamos a aterrizar esas ideas a un mundo práctico, desde un punto de vista legal. Vamos a hacer una interpretación, ¿verdad?, de los conceptos relacionados a lo que establece la ley y el manual de teletrabajo. Hoy en día, ¿qué es lo que regula esta materia? Bueno, primero que todo tenemos un oficio. Ese oficio lo emitió la Superintendencia de Seguridad Social, se denomina el oficio 1160, que lo emitió el 18 de marzo del presente año, del 2020, y establece algunas indicaciones generales que vamos a ir viendo a medida que vamos realizando la capacitación. Después de eso, tenemos la famosa ley de teletrabajo se denomina la ley 21.220, con fecha 26 de marzo del mismo año, del presente año, y en paralelo a eso se generó un dictamen por parte de la Dirección del Trabajo el 8 de abril del 2020. Recordemos que toda ley, o en su mayoría, muchas leyes tienen reglamento. Entonces se promulgó esta ley inicialmente, pero el reglamento quedó al pendiente porque estaba en elaboración. Entonces lo que estableció esta ley es que esta ley iba a entrar en vigencia o tenía un plazo inicialmente de 3 meses para poder que los empleadores formalizaran esta realidad con teletrabajo, y por eso que hoy en día hemos estado viendo que algunas empresas han tomado la decisión de bajar cortina, literalmente, y que su gente se vaya a trabajar a sus casas. Entonces, esa es la lógica que hoy día se está utilizando, pero para eso las empresas tienen que cumplir con cierto tipo de características. Después de que se generó esta ley 21.220, estaba al debe el reglamento. Y el reglamento básicamente indica el cómo se tienen que hacer las cosas, porque tenemos la ley que indica el qué se debe hacer y por lo tanto faltaría el reglamento que indica el cómo un empleador o cómo el trabajador debe promover la realización de este tipo de cumplimiento. Entonces, en base a eso, se estableció el Decreto Supremo número 18 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que establece el cómo, y vamos a ver ciertos matices hoy día en la capacitación que estamos participando. Para eso, primero que todo hay que aclarar que el oficio 1160 del 18 de marzo del año 2020 estableció ciertos criterios para la aplicación desde el punto de vista de instrucciones que sean referidas a los trabajadores que se desempeñan en esta modalidad de trabajo a distancia o modalidad a distancia también que se conoce. Y esto obviamente producto de la contingencia que generó el COVID-19. ¿Qué quiere decir esto? Que este oficio indicó ciertas características que, por ejemplo, los trabajadores sí estaban cubiertos por el seguro, obviamente en el ejercicio de las funciones que tenía el trabajador en su casa, teletrabajando, no realizando algún tipo de actividad doméstica, porque cuando estamos trabajando en nuestras casas se tiende a confundir, en este caso, lo que es una actividad laboral
versus lo que es una actividad doméstica, porque muchas veces uno puede estar trabajando, pero en paralelo, por ejemplo, está haciendo otro tipo de actividad. Entonces, tenemos que distinguir qué tipo de acción específica es para determinar si corresponde, en este caso, la prestación del seguro específicamente a la ley 16.744, que es la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Por lo tanto, este oficio lo que indica es básicamente que establece algunos criterios. Primero, como que procede obviamente a la cobertura de la ley 16.744 en caso de que el empleador, como consecuencia de esta contingencia, y esto se empezó a ver de mucho antes, esto se empezó a ver desde el año pasado, ya a fines de año, cuando se generó eh, eh, estas situaciones de protesta, etcétera, en donde el trabajador ya tenía inconvenientes, por ejemplo, para poder ir a trabajar, entre otros tipos de funciones. Por lo tanto, desde ese punto de vista, este oficio ya vino a regularizar algunos criterios. Por lo tanto, a consecuencia principalmente ya de la llegada a la pandemia, se dispuso esta modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, pero con una distinción que cuando hablamos de teletrabajo nos referimos a que el trabajador puede estar utilizando algún medio electrónico. Ciertos matices que vamos a ir hablando un poco más avanzada la presentación. Entonces, al disponer de esta modalidad de trabajo a distancia, ¿verdad? Se necesita una modificación, obviamente, o había sido necesario generar esta modificación de los contratos de trabajo en función a este oficio que dictaminó la Superintendencia de Seguridad Social. No obstante, vamos a darnos cuenta que después la ley sí estableció que se generara un pacto entre el trabajador y el empleador, por lo tanto deberíamos haber generado un cambio de contrato o un anexo de contrato de trabajo. Por lo tanto, este oficio primero que todo respaldó al trabajador para indicar que no era necesario, obviamente, o efectuar una modificación del contrato de trabajo a través de un anexo. Por lo tanto, las prestaciones del seguro sí iban, en este caso, a las personas que en este caso se encontraban ya realizando, por ejemplo, alguna modalidad de trabajo a distancia en la modalidad de teletrabajo. Por lo tanto, ¿qué es lo que estableció este oficio? ¿Ya? Primero que todo, indicó que los organismos administradores, ante una situación de ingreso de accidente hoy en día de trabajo o de enfermedad profesional, se debe requerir en este caso al empleador cualquier antecedente, pero todo puede ser a través de medio electrónico, en este caso correo, mail, algún instructivo interno u otro, debe ser en este caso similar o la disponibilidad de este tipo de antecedentes debe ser a través de un mail. Como también en el caso, por ejemplo, que una persona tenga un accidente, muchas veces, si no se generó este pacto a través de un contrato de trabajo, que no era obligación, que es lo que establecía este oficio, lo más probable es que haya quedado evidencia, por ejemplo, en algún mail, o haya quedado evidencia en alguna propuesta de capacitación, o simplemente haya sido verbal. Tenemos muchas pymes que en este caso hicieron esta declaración simplemente verbal. Por lo tanto, bastaría con un registro de declaración de parte del empleador que efectivamente el trabajador se encontraba en la modalidad de teletrabajo. ¿Qué es lo que busca en este caso este tipo de acción? Primero que todo, determinar si se trata de un accidente, ya sea laboral o de un accidente común. Por lo tanto, esta información debe estar o debe contener alguno de los siguientes temáticas. Primero que todo, el periodo del tiempo en el cual está trabajando el, el funcionario, el trabajador, bajo esta modalidad de teletrabajo, porque muchas veces el hecho de trabajar en la casa y tener, por ejemplo, a la familia en la casa, tener a los niños en la casa, hace que los horarios vayan cambiando. Y en ese sentido, muchas veces trabajadores prefieren trabajar en una jornada tarde o noche porque están más tranquilos, se pueden concentrar y tienen más tiempo disponible. Por lo tanto, si un accidente, por ejemplo, ocurriera en la noche, se podría respaldar en función a esta lógica y a esta modalidad propiamente tal. La segunda variable que tiene que considerar este medio de comunicación
para poder definir si es un accidente de trabajo o es un accidente común, el lugar donde se está realizando o donde se cumplirá el trabajo, ¿ya? Es decir, lo más probable es que producto de la pandemia sea, por ejemplo, en la casa, en este caso del trabajador. El tipo de trabajo, la duración de la jornada, muy importante, que después vamos a ver que esta no puede exceder más de 12 horas eh, continuas, producto de que debe haber una garantía de desconexión. La forma en la cual está comunicando o se comunica en este caso con la empresa, procedimientos que debe cumplir, horarios, etcétera, determinación de eventuales reuniones, ¿verdad? Todo en este caso lo que sea necesario para determinar esta evidencia debe ser ingresada a esta declaración o también, en el caso que haya sido una comunicación verbal, a través de un informe de investigación de accidente, por ejemplo. Entonces, todas las gestiones hoy en día que el organismo administrador debe realizar en su domicilio o en el domicilio del trabajador, porque está pasando cuando una persona, por ejemplo, está teniendo un accidente o está pasando mucho que una persona está teniendo dolencias desde el punto de vista ergonómico, dolor de espalda, y después vamos a ir aclarando que si el empleador debe cumplir con estas condiciones o no de habilitar un espacio de trabajo, obviamente debe limitarse a que esta visita sea solamente para algún accidente grave o con un resultado de muerte, y en ese sentido adaptando todos los resguardos frente a un posible contagio por COVID-19. No obstante, todas estas gestiones que el organismo administrador necesita hacer en el domicilio de una persona deben promoverse que sean a través de medios e-learning para obviamente promover lo que es una cuarentena efectiva y pensando también que estamos en una contingencia sanitaria propiamente tal. Por lo tanto, todas estas emisiones, tanto de la DIEP, la respectiva resolución que tenga este caso, deben ser desde el punto de vista obviamente electrónico. Y desde ese punto de vista, la instrucción de que tienen los organismos administradores, o este oficio, mejor dicho, instruye a los organismos administradores, en este caso el Instituto de Seguridad Laboral, que debe promover cualquier utilización de un medio electrónico para, obviamente, realizar la DIAR. ¿Qué es la DIAR? Viene siendo la Declaración Individual de Accidente de Trabajo, o se conoce como DIEP en el caso de que sea una declaración individual de enfermedad profesional. Debe difundir todas estas medidas de prevención que sean dirigidas a los adherentes, que son las empresas o los trabajadores independientes que estén afiliados, obviamente, y que estén en esta modalidad de trabajo a distancia. Por lo tanto, hay una reiteración que tienen que realizar los organismos administradores a los empleadores, que es básicamente que todo el empleador o toda empresa tiene la obligación, obviamente, de informar, en este caso, los riesgos a los cuales está asociado. Entonces, para poder realizar esta obligación de informar que se conoce o anteriormente se denominaba derecho a saber, vamos a tener que, obviamente, hacer una identificación de peligro y evaluación de riesgo. ¿Cómo tenemos que hacer eso, verdad? Tenemos que homologar, en este caso, la gestión preventiva que hoy día realizan las empresas. Pero inicialmente tenemos que entender la lógica que es necesario que el empleador evalúe y dé a conocer cuáles son estos peligros, cómo están compuestos, cuáles son sus riesgos, sus medidas de control, etcétera. Cómo, obviamente, va a depender de cada organización cómo lo estime necesario hacer. Vamos a ver algunos ejemplos más adelante para, en este caso, promover esta realización. Entonces, cuando hablamos de estas instrucciones, es básicamente que, en este caso, el Instituto de Seguridad Laboral debe, obviamente, promover los medios electrónicos, debe difundir medidas de prevención, pero todo acompañado de forma e-learning en este caso. Y debe hacer seguimiento, obviamente, para que los empleadores puedan capacitar a sus personas respecto a esta obligación de informar y las medidas de control asociadas a los riesgos a los cuales están expuestos. Y muy importante, porque ahora tenemos que evaluar los riesgos, obviamente, que estén en esta modalidad de trabajo a distancia. Por otro lado, se indica en este oficio que la casuística de la calificación respecto a los beneficios que entrega esta ley 16.744 indica específicamente que los accidentes domésticos van a corresponder a un origen, en este caso, común.
Por lo tanto, aquel que no se produzca con una relación de causa o con ocasión y se ejemplifica para efectos de los quehaceres del hogar o labores de limpieza, reparaciones, cocinas u otros similares que sean de esta misma índole, no van a ser considerados como accidente de trabajo. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista ejemplo, ¿qué es lo que pasa en nuestros hogares? Ya cuando una persona está teletrabajando propiamente tal. Una persona puede estar teletrabajando, ¿verdad? Pero adicionalmente, por ejemplo, está preparando el almuerzo, que es algo absolutamente normal. Al estar preparando el almuerzo, se puede cortar, por lo tanto, con un cuchillo. Entonces, ese corte no va a ser, obviamente, un accidente de trabajo producto de que estaba realizando otro tipo de acción en ese sentido y eso es de origen, obviamente, doméstico. Por lo tanto, no correspondería que notifique a la empresa que sea laboral y responde a que debe ser tratado a través del sistema de salud previsional que en este caso tiene la persona. Por lo tanto, ¿qué es lo que podríamos entender, por ejemplo, como un accidente que ocurra en el ejercicio de las funciones laborales? Primero que todo, podría ser que el trabajador, ¿verdad?, está desempeñándose administrativamente en su domicilio y este trabajador, obviamente, se separa del lugar donde estaba sentado trabajando y sufre una caída producto de que eh, perdió el equilibrio. ¿Ven? ¿Por qué perdió el equilibrio? Fue porque básicamente estaba atendiendo el llamado telefónico. En ese sentido, sí corresponde, obviamente, que sea un accidente, por ejemplo, que tenga una relación con el trabajo propiamente tal, producto de esta acción. Y en el caso de las enfermedades profesionales, es básicamente lo mismo, pero obviamente la enfermedad profesional va a estar condicionada siempre al hecho de que sea o que tenga una relación directa con la función que el trabajador está realizando en este sentido. Por lo tanto, resulta muy interesante cómo podemos abordar este tipo de situaciones, producto de que la única forma es realizando investigaciones. Y finalmente, obviamente llegamos a ya algo muy concreto, que es la ley 21.220. Esta ley se publicó el 26 de marzo del año 2020, del presente año, y es la ley que regula el trabajo a distancia y teletrabajo. Bien, este cuerpo legal lo que modifica es específicamente un artículo que se denomina el artículo 22 del Código del Trabajo. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que establece esta ley? Permite que entre en vigencia a contar del 1 de abril del presente año, ya es decir, 4 días después que se publicó, automáticamente ya es ley, pero establece específicamente que va a haber un plazo, y este plazo va a ser de 3 meses para que en este caso los empleadores eh, cuenten o puedan ajustarse a los términos que respecta a los contratos celebrados con anterioridad. Es decir, ¿qué significa? Que el empleador debe tomar todas las acciones desde el punto de vista legal. Es decir, aquí ya, producto de esta ley, que pasa a ser un complemento, pero superior al instructivo o al oficio 1160, estamos hablando de que debe haber un ajuste respecto a los contratos que ya se celebraron, en este caso, con los trabajadores anteriormente. Eso quiere decir que tenemos que generar un anexo de contrato. Eh, por lo tanto, debe haber un acuerdo. Y además de eso, la ley establece que todos los temas de SST o relacionados, por ejemplo, a seguridad y salud en el trabajo, van a quedar pendientes a la entrega de un reglamento por parte del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Reglamento que ya hoy día existe, por lo tanto, eso ya desde ese punto de vista viene siendo que es ley también y que complementa a través de este decreto supremo número 18. Por lo tanto, ese reglamento y todos los temas de SST van a ser homologables, obviamente, y complementarios a la ley 21.220. Y en ese sentido, ¿cuáles son los ejes fundamentales que establece esta ley? Veámoslo. Primero que todo, fija en 45 horas semanales la duración de la jornada ordinaria de trabajo en este ámbito, pero a la vez debe garantizar este periodo de desconexión obligatoria que debe tener un trabajador. Y regula a través del Código del Trabajo, ¿verdad?, esta modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo.
Por lo tanto, todos los trabajadores que presten servicio a distancia gozarán, obviamente, de todos los derechos, ya sea individuales o colectivos, contenidos en el Código del Trabajo. ¿Qué quiere decir cuando es un derecho individual o colectivo? Quiere decir que el empleador, obviamente, tiene la obligatoriedad de respetar su remuneración íntegra, y si hay un convenio colectivo, por ejemplo, a través de sindicatos, también se deben respetar todos esos tipos de beneficios. Por lo tanto, es ley desde este punto de vista, y obviamente estos principios lo declaran. Por otro lado, cuando hablamos de una pequeña distinción que establece esta ley, es cuando hablamos de este trabajo a distancia o teletrabajo. Primero que todo, ¿qué vamos a entender por trabajo a distancia? Va a ser el que todo trabajador presta, obviamente, sus servicios de forma total o de forma parcial desde su domicilio o otro lugar distinto que pactó. Pero va a ser distinto desde el punto de vista que sea diferente al establecimiento o a las dependencias de la empresa. Por lo tanto, este trabajo a distancia vamos a entender que va a ser esta lógica en la cual el trabajador presta servicios, pero desde otro lugar. Por lo tanto, que sean diferentes a la de la empresa. Y adicionalmente a eso, si hablamos del teletrabajo, obviamente va a estar relacionado a si los servicios son prestados mediante la utilización, en este caso, de algún medio tecnológico, informático o de telecomunicaciones. Bien, o si tales servicios deben reportarse mediante estos medios. Por lo tanto, las formalidades que van a existir desde este punto de vista es, primero que todo, el trabajo a distancia, es trabajar lo más probable desde la casa, producto de la pandemia en la cual nos encontramos, y obviamente que este trabajo se realice utilizando algún medio de conexión electrónica o reportando a través de un medio de conexión electrónica. Desde ese punto de vista, cuando ya tenemos claridad respecto a estas dos definiciones, tenemos que también establecer alguna formalidad. Y la formalidad va a ser que dentro de los 15 días las partes deben acordar esta modalidad de trabajo. Por lo tanto, el empleador deberá registrar dicho pacto de manera electrónica en la dirección del trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que el empleador debe, en este caso, promover la firma de un anexo de contrato con el trabajador en donde se indique dónde o cómo va a ser el pacto de esta modalidad de trabajo a distancia. Y adicionalmente después, eh, deberá remitir, o la dirección del trabajo propiamente tal, una vez que ya envió estos registros a la dirección del trabajo, debe remitir una copia de este registro o de este anexo a la Superintendencia de Seguridad Social y también al organismo administrador del seguro, en este caso el Instituto de Seguridad Laboral. Entonces, estas son ejes fundamentales que establece esta ley propiamente tal, como también establece que todas las materias que debe considerar, obviamente, un contrato de trabajo, ya sea a distancia o en la modalidad de teletrabajo, van a ser las siguientes. Primero que todo, debe estar expresamente indicado que las partes han indicado o han pactado esta modalidad de trabajo a distancia, e indicar si será de forma parcial o total. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, puede ser que el trabajador sí esté realizando la modalidad de teletrabajo, pero adicionalmente pactó que, por ejemplo, va a ir 2 días a la semana, en este caso, a trabajar a las dependencias de la empresa. Obviamente va a depender del rubro y del tipo de función que realice esta persona. Por lo tanto, tiene que haber esta indicación expresa en este sentido de que se generó este pacto, ya sea total o parcial. Entonces, si es total, la empresa, que es lo que han hecho algunas empresas, ¿verdad?, toman la decisión de que todos sus trabajadores se vayan a trabajar a la casa de forma, ya sea total. Por lo tanto, en ese sentido estamos hablando de un 100%, pero si estamos hablando de una forma parcial, significa que el empleador, en este caso, indicó que solamente 3 días a la semana, por ejemplo, iban a hacer teletrabajo, y los otros 2 días tienen que ser presenciales, y ese acuerdo obviamente es respetado por este trabajador. Por lo tanto, existe un pacto a través de este anexo de trabajo. El lugar o los lugares donde se prestan los servicios, obviamente, van a ser elegidos libremente donde va a ejercer las funciones. Obviamente no se considerará trabajo a distancia
en este caso, o teletrabajo, si los servicios son prestados en diferentes lugares designados o habilitados, en este caso, por el empleador. Si el empleador, por ejemplo, está habilitando otro lugar para poder, en este caso, teletrabajar, o que trabajen las personas, perdón, significa que va a ser un lugar habilitado en este sentido. Por lo tanto, se entiende que no hay un pacto de modalidad de teletrabajo. Bien, por otro lado, no puede haber una obligación por parte del empleador y, en este caso, de forma autoritaria, solicitarle al trabajador que deba cumplir con una o con otra condición, sino que debe ser elegido de forma consensuada y también, obviamente, de forma sin presión para, obviamente, el trabajador. Y el periodo de duración del acuerdo de trabajo a distancia, en este caso, podrá ser indefinido o por un tiempo determinado. Es decir, este pacto podría ser que, por ejemplo, sea eh, por un año, por 6 meses, y obviamente después se vuelve a la modalidad de, en este caso, trabajo presencial, o simplemente la modalidad, en este caso de trabajo o teletrabajo, fue acorde a lo que se esperaba, por lo tanto, conviene continuarla en ese sentido. Dentro de estos tipos de ejes fundamentales, también tenemos que destacar que todos los mecanismos de supervisión y control que va a utilizar la empresa deben ser, obviamente, convenidos por el trabajador. Por ejemplo, hoy en día tenemos muchos medios electrónicos en donde un trabajador debe registrar, obviamente, su asistencia de hora de ingreso y también hora de salida, o hay algunas empresas que de cierta manera son más flexibles, por lo tanto lo que buscan es el cumplimiento de objetivos, que eso es básicamente lo que vemos hoy en día. Es decir, el trabajador está, en este caso, destinado a cumplir ciertos objetivos, por lo tanto, él puede hacer el trabajo dentro de las horas de conexión que estaba estimando y a la empresa, obviamente, lo que en este caso le interesa es que ese trabajador pueda cumplir más que con el horario, pueda cumplir con los objetivos que está teniendo. Obviamente, las circunstancias de haberse acordado entre el trabajador que el trabajador a distancia podrá distribuir, obviamente, su jornada en el horario que mejor le adapte a sus funciones, y es por eso que yo mencionaba en un principio que muchas veces un trabajador puede, obviamente, pactar otro tipo de jornada por razones obvias de familia, etcétera. Por lo tanto, se encuentra, obviamente, excluido de la limitación de jornada de trabajo. Bien, el tiempo de desconexión. ¿Qué es lo que garantiza este tiempo de desconexión? Primero que todo, garantiza que se debe, obviamente, y que todos los trabajadores no se encuentran obligados a responder las comunicaciones, órdenes u otros requerimientos de parte, en este caso del empleador, durante al menos 12 horas. Bien, es decir, se tienen que garantizar 12 horas de desconexión en un periodo, obviamente, de 24 horas. Por lo tanto, el empleador no podrá establecer algún tipo de comunicación, tampoco formular algún tipo de orden o otro requerimiento durante estas horas de desconexión o los días de descanso, permisos o feriado anual de los trabajadores. Por lo tanto, en ese sentido, es básicamente como si uno estuviera trabajando presencial. Pero ahora, obviamente, llevar estas obligaciones a la modalidad de trabajo a distancia y respetar, en este caso, las horas de desconexión que tenga, en este caso, un respectivo trabajador propiamente tal. Importante cumplir con estas 12 horas de desconexión, perdón, producto de que garantizan que el trabajador obviamente pueda destinar tiempo a su familia, pueda descansar en ese sentido y también promover la realización de otro tipo de actividades de índole personal. Desde el punto de vista de seguridad y salud en el trabajo, cuando hablamos de este punto específicamente, estamos hablando de que todas las condiciones en su momento iban a ser destinadas a través de o reguladas a través de un reglamento que iba a dictar el Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Ese reglamento está vigente, ¿verdad? Y está operativo, es decir, ya es ley. Por lo tanto, lo que se hizo es que se modificó un artículo que es el 152 Quater, en donde se incorporó el Código del Trabajo y establece que todas las condiciones específicas en materia de seguridad y salud
deben sujetarse a los trabajadores regulados, en este caso, por el reglamento que dictará este Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Por lo tanto, obviamente, lo que establece o lo que se modificó en este Código del Trabajo es que deberá adecuarse a todos los principios y condiciones de la Ley 16.744, es decir, el reglamento de la ley, en este caso el reglamento que viene a establecer el cómo se debe hacer prevención hoy en día en las personas que se encuentren en la modalidad de teletrabajo, debe adecuarse a lo que establece la ley 16.744, ley de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Por lo tanto, lo que busca este reglamento es, sin embargo, poder estandarizar la prevención, pero ahora en la modalidad de trabajo a distancia o también realizando esta modalidad de teletrabajo. Por lo tanto, debemos pensar y cómo poder llevar a cabo este tipo de actividades. Primero que todo, si estamos hablando de la ley 16.744, estamos hablando de que la prevención es total, ¿ya? Porque esa es la ley madre desde el punto de vista preventivo. Y desde ahí nacen y se generan otros tipos de reglamento, como por ejemplo el 594 de condiciones, en el caso sanitarias y ambientales de los lugares de trabajo, es decir, disponibilidad de agua, cantidad de iluminación, exposición a ruido, exposición a algún otro agente como riesgos psicosociales, etcétera. Por lo tanto, en función a esa lógica, es fundamental que obviamente se tiene que homologar la prevención de riesgos, pero ahora a esta modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo. Y eso es parte de lo que vamos a ir viendo en el desarrollo de esta capacitación propiamente tal. Y eso obviamente se establece dentro del ítem que menciona este reglamento o ley 21.220, de que se tiene que homologar a través de un reglamento, en este caso, respectivo. Entonces, cuando hablamos de el contrato de trabajo a distancia o también teletrabajo, estamos hablando de que lo que entendemos que a distancia, ¿verdad?, es el pacto que realiza desde otro lugar de trabajo, y el teletrabajo, obviamente, va a ser esta función que es prestada a través de medios, en este caso electrónicos. Y esto también sale mencionado en el dictamen 389 que se generó el 8 de abril del año en curso, año 2020. El punto número 2 que establece este dictamen es que la irrenunciabilidad de los derechos laborales o la prohibición de menoscabo, eso quiere decir que el empleador debe informar la presencia de sindicatos o debe informar la existencia de estos sindicatos. El trabajador siempre tendrá o podrá acceder a las instalaciones de la empresa, y el empleador debe garantizar, obviamente, que el trabajador pueda participar en todo ámbito de actividades colectivas con estos sindicatos. Obviamente, debe asumir el gasto del traslado propiamente tal. Importante dentro del punto 3, el lugar donde se prestan los servicios bajo esta modalidad de trabajo a distancia en teletrabajo es que las partes podrían alcanzar un acuerdo desde dos puntos de vista. Primero, que la prestación de los servicios se realice en el domicilio del trabajador u otro sitio determinado, ya que sea de mutuo acuerdo, y que el trabajador elija libremente dónde ejercerá sus funciones entre distintos lugares, en el caso, obviamente, de los servicios que permita hacer lo posible, ¿ya? O sea, es bastante amplia estas dos características, pero producto de la situación en la cual nos encontramos hoy en día, la lógica y producto de esta contingencia sanitaria es que la modalidad de trabajo a distancia obviamente se haga desde el domicilio, en este caso del trabajador. No va a constituir un trabajo a distancia en la modalidad de teletrabajo la prestación, por ejemplo, de un servicio en lugares designados o habilitados por el empleador, que es lo que mencionábamos anteriormente. Y obviamente la jornada de trabajo va a estar sujeta a distribuir libremente la jornada de los horarios que más prefiera, pero se deben respetar, obviamente, los límites en cuanto a la jornada y al descanso, y dentro de los límites, obviamente, se establecen las 12, garantizar las 12 horas de desconexión respectivamente. Desde ese punto de vista, cuando hablamos del trabajo a distancia o teletrabajo, estamos hablando de que toda fiscalización y control se considera que sean por medidas conocidas por parte del trabajador y proporcionadas, obviamente, para resguardar su intimidad
y su esfera privada. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Que la fiscalización y el control que puede hacer, por ejemplo, una autoridad en el domicilio de una persona, siempre se va a garantizar que sean, obviamente, medidas que no, en este caso, permitan perjudicar la privacidad que está teniendo el trabajador. El derecho a desconexión, obviamente, garantizar las 12 horas continuas en este periodo de 24 horas y no impartir estas comunicaciones, que es básicamente lo que genera este dictamen. Y obviamente, la obligación del empleador de proveer todas las condiciones para la prestación del servicio, en este caso, de trabajo a distancia y teletrabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los costos de operación, ¿verdad? Funcionamiento, mantenimiento, reparación de equipos deben ser siempre a cargo del empleador, debiendo también destacar algunos costos de operación y funcionamiento para apropiar el uso, por ejemplo, de Internet, es decir, algún tipo de asignación por uso de Internet, electricidad, alimentación u otros que sean necesarios. Siendo estos todos gastos del empleador. ¿Qué quiere decir esto? Que el empleador debe, obviamente, entregar todas las condiciones que estimen necesarias para que este trabajador pueda trabajar a distancia de forma correcta. Y eso significa alguna asignación, por ejemplo, por el uso de Internet, en este caso, seguir o mantener las asignaciones por alimentación, por ejemplo, electricidad u otros que sean necesarios deben ser implementados. Y en ese sentido, ¿cuáles son los contenidos mínimos que debe establecer este contrato de trabajo? Que es parte de ya lo que hemos estado hablando, que se promulgaba obviamente en la ley, pero este dictamen también hace relación a estas características, principalmente eh, que se indique la modalidad en la cual se está trabajando, el lugar donde se van a prestar los servicios, el periodo en el cual se va a realizar este trabajo a distancia, mecanismos de supervisión y control, las circunstancias de haberse acordado, obviamente, a distancia para distribuir su jornada en un horario, obviamente, de mejor conexión y o que se adapte mejor a las necesidades que tenga el teletrabajador y garantizar, obviamente, el tiempo de desconexión. Son parte de las labores fundamentales que deben establecerse por parte del empleado. El derecho a la reversibilidad de las modalidades, en este caso del contrato de trabajo a distancia o teletrabajo. También lo tocamos en unos puntos más atrás, pero por lo tanto, cuando esta modalidad se acuerde, posterior, obviamente, a la entrada en vigencia de la relación laboral, es posible volver, obviamente, a la modalidad de trabajo presencial. Pero se debe considerar que el aviso sea con 30 días de anticipación. ¿Por qué con 30 días de anticipación? Básicamente porque hay que ver la forma de cómo este trabajador vuelva, por ejemplo, asumiendo que su puesto de trabajo puede ser que esté siendo ocupado por otra persona, haya que hacer alguna adaptación desde el punto de vista físico o de red, etcétera. Desde ese punto de vista, si la prestación bajo esta modalidad se acordó desde el inicio de la relación laboral, se requerirá el acuerdo entre las partes. El registro y la fiscalización de los contratos de trabajo a distancia y teletrabajo, obviamente se tiene que realizar dentro de los 15 días siguientes a que las partes acuerden sujetarse a esta modalidad de trabajo a distancia y teletrabajo. Por lo tanto, el empleador deberá registrar electrónicamente el pacto respectivo ante la Dirección de Trabajo y la Dirección del Trabajo debe remitir, ¿verdad?, esta copia a la superintendencia y al organismo administrador respectivo. Todas las condiciones del registro las determinará la DT, que es la Dirección del Trabajo, mediante un acto administrativo. Y la vigencia de este dictamen se genera a partir del 1 de abril del año en curso. Y cuando hablamos de esta ley y manual, ¿verdad?, de teletrabajo o, en este caso, trabajo a distancia, acompañado, ¿verdad?, con teletrabajo, recordemos que el trabajo a distancia es trabajar desde otro lugar que no sea las dependencias de la empresa y el teletrabajo se relaciona a poder realizar este trabajo a través de algún medio electrónico. Estamos hablando de que el Ministerio del Trabajo y Previsión Social generó, en este caso, a través del Decreto Supremo número 18, un artículo segundo transitorio. ¿Qué quiere decir eso? Que respecto al reglamento de cómo la empresa debe actuar en función a las condiciones que establece la ley 16.744
Por lo tanto, indica que estas condiciones deben ser cumplidas en un plazo, en este caso, de 30 días contados de la publicación de la ley. Entonces, estos 30 días, obviamente, se cumplieron aproximadamente en el mes de junio, en cuando se generó este reglamento, y este reglamento establece tres tipos de ejes principales. Primero que todo, establece las disposiciones generales que debe tener, obviamente, toda normativa. Estableció las condiciones específicas en el ámbito de seguridad y salud en el trabajo y también hace mención a quién fiscaliza y las sanciones que deben estar sujetas desde este punto de vista. Entonces, cuando hablamos de este reglamento, cuando se promulgó aproximadamente los primeros días de julio, estamos hablando de que el reglamento en sí estableció también un periodo de tiempo, ¿verdad? Y ese periodo de tiempo establece que el empleador va a tener 90 días para promover el cumplimiento de este tipo de actividades, pero ahora en materia de seguridad y salud en el trabajo. Por lo tanto, desde ese punto de vista, ¿qué es lo que indica este decreto supremo número 18? Bien. Primero establece que todas las condiciones específicas en el ámbito de seguridad y salud en el trabajo deberán sujetarse a todos los trabajadores que prestan servicios en esta modalidad de trabajo a distancia, teletrabajo, y deberán ser de acuerdo a lo que establece esta ley 16.744. ¿Ya? ¿Qué vamos a entender por trabajo a distancia, verdad? Que es parte de las definiciones, este pacto y el teletrabajo que se utilizan a través de medios electrónicos. Los trabajadores que pacten con sus empleadores la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, al inicio o durante la relación laboral, tendrán iguales derechos y obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo que otro trabajador. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, uno de los principios, en este caso, o de los objetivos que establece la ley es entregar las prestaciones económicas en caso de un accidente, entregar todas las prestaciones médicas y entregar también prestaciones preventivas. ¿Qué es económico? Es decir, si un trabajador, por ejemplo, tiene un accidente, el organismo administrador, en este caso el Instituto de Seguridad Laboral, va a cancelar por, obviamente, ese tipo de licencia que tenga el trabajador. Desde un punto de vista médico, si ese trabajador tuvo una lesión producto de una caída mientras estaba trabajando a distancia, esa caída obviamente va a tener una rehabilitación y esa rehabilitación debe ser producto de entregar todas las contingencias médicas en este sentido. Por otro lado, dentro de los principios que establece la ley está el hecho de tratar a todos por igual. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que no porque un trabajador esté realizando trabajo a distancia y otro esté trabajando desde su casa, va a tener diferentes tipos de prestaciones, sino que van a ser específicamente las mismas y van a ser todos tratados por igual. Y obviamente mantiene el principio de la solidaridad desde el punto de vista que el empleador es el responsable de pagar esta cotización básica o adicional, dependiendo del rubro que tenga la empresa, y va a ser de un costo del empleador y el trabajador sigue manteniendo este seguro en base a accidentes del trabajo y enfermedades profesionales que pudiera generar. Adicionalmente a eso, este decreto o este reglamento específicamente establece que todo aquello que no esté regulado por este decreto, porque si nosotros lo vemos este decreto, las personas que han tenido la oportunidad de leerlo, no es muy largo, son muy pocas hojas. Por lo tanto, lo que establece es que si no está explícito aquí, se debe aplicar otro reglamento, que este reglamento es lo que establece el Decreto Supremo 594. Y en el Decreto Supremo 594 es básicamente el reglamento madre que establece todas las condiciones desde el punto de vista de básicas y ambientales que deben haber en los lugares de trabajo, desde el punto de vista que sean condiciones sanitarias. Y este decreto supremo es del Ministerio de Salud. Es decir, por ejemplo, si en una lugar habitación, por ejemplo, tengo problemas para poder trabajar producto de una falta de iluminación. Bien, este decreto supremo establece que para ciertos tipos de eh, funciones debe haber X cantidad de luminosidad, que se llama. Entonces, en ese sentido, a raíz de esta cierta capacidad de luminosidad, el empleador o está con el deber de identificar este peligro
evaluar este riesgo y obviamente establecer una mejora en ese sentido. Estoy pensando en un caso obviamente muy extremo, pero obviamente es parte de las acciones que el empleador hoy día debe realizar. Por lo tanto, el Decreto Supremo 594, que habla de las condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo, eso es lo homologable, en este caso, a la modalidad de trabajo a distancia, ahora propiamente tal. Por otro lado, el empleador debe tomar todas las medidas necesarias para proteger la vida y la salud de los trabajadores. Por lo tanto, debe gestionar los riesgos laborales, ¿verdad? Y esta frase es lo que indica, en este caso, el Código del Trabajo, ¿bien? Por lo tanto, debe haber una gestión de estos riesgos laborales y esta gestión, obviamente, se debe hacer que se encuentren estos riesgos en el domicilio o en el lugar en donde está pactando esta realidad de trabajo este empleador con su trabajador respectivamente. Por lo tanto, ya hace énfasis a que el empleador debe tomar todas las precauciones y debe, obviamente, gestionar estos riesgos laborales. Desde el punto de vista técnico, ¿cómo gestionamos estos riesgos laborales, verdad? Con una matriz hiper, que va a ser parte de lo que vamos a ver un poco más adelante. Por otro lado, el trabajador no podrá manipular, procesar, almacenar ni ejecutar labores que impliquen exposición, ¿verdad?, a algún tipo de sustancia peligrosa en este sentido o altamente cancerígena. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, un trabajador que es del rubro, en este caso de construcción, realiza o su labor, por ejemplo, es realizar pulido de piezas, X piezas. Por lo tanto, va a estar expuesto a un agente que se denomina, en este caso, sílice libre cristalizada. Este trabajador no podría o obviamente realizar este tipo de labor producto de que eh, hay una prohibición desde este punto de vista. Bien, por lo tanto, todas las sustancias o todos los tipos de agentes que podrían generar algún riesgo para el trabajador está prohibido y como lo indica en el segundo párrafo, en la última línea, se incluyen obviamente todos aquellos trabajadores o trabajos que existe presencia obviamente de sílice libre cristalizada y todos los tipos de asbestos. ¿Por qué esta es esta decisión? Porque básicamente el trabajador va a estar solo en su casa, por lo tanto no va a estar en las dependencias de la empresa y controlar estas situaciones de riesgo se deben hacer en compañía también con una línea de supervisión directa o con el área de prevención de riesgo específicamente. El empleador debe comunicar y de forma adecuada y oportunamente todas las condiciones de seguridad y salud del puesto de trabajo en el cual se va a desempeñar. Por lo tanto, se debe confeccionar una matriz hiper que se denomina o se conoce como matriz de identificación de peligro y evaluación de riesgo, asociados al puesto de trabajo que tiene esta persona. Bien, por lo tanto, esta matriz de identificación de peligro y evaluación de riesgo debe ser revisada al menos anualmente y para ello se puede requerir, por ejemplo, la asesoría técnica del respectivo organismo administrador, en este caso el Instituto de Seguridad Laboral. O sea, estamos hablando de que hoy día todo trabajador que se encuentre en la modalidad de trabajo a distancia, teletrabajo, debe obviamente tener esta matriz hiper o esta identificación de peligros y evaluación de riesgos propiamente y acotada a el tipo de actividad que está realizando. Por lo tanto, este decreto supremo lo que establece es que el empleador tiene el deber, primero que todo, de evaluar. ¿Qué va a evaluar? A los trabajadores en un plazo de 5 a 10 días. Ese es el plazo que tiene. Y el empleador en 30 días tiene este plazo para, obviamente, confeccionar, de acuerdo a esta evaluación, esta matriz hiper. Una vez que confeccionó esta matriz hiper, debe informar de esta confección al organismo administrador respectivo en un plazo de 3 días y el organismo administrador va a poner a disposición un instrumento que se conoce como un instrumento de autoevaluación de riesgos. Obviamente existe una garantía que es que el empleador en este caso, al momento de evaluar al trabajador a través de este instrumento, puede establecer esta sanción en el reglamento interno. ¿Y eso qué significa? Que el trabajador no se va a poder, en este caso, resistir a este tipo de evaluación, por lo tanto, debe, obviamente, cumplir con este tipo de acción para promover
este cumplimiento desde este punto de vista. Por lo tanto, es una actividad que puede ser sancionada, como, por ejemplo, a través de cartas de amonestación. Esta matriz IPER, las características que tiene es que debe considerarse a lo menos una revisión anual y debe cumplir con la asesoría técnica del organismo administrador. Y la matriz viene siendo el pacto en que este trabajador elige dónde trabajar propiamente tal. Desde este punto de vista de la autoevaluación, cuando hablamos de la autoevaluación que debe realizarse este trabajador, estamos hablando de que esta evaluación va a involucrar diferentes tipos de agentes o también conocidos como riesgos. Primero, determinar los riesgos ergonómicos que deben, en este caso, ser evaluados. Los riesgos ambientales, por ejemplo, exposición a ruido, exposición a algún otro tipo de agente. Los riesgos psicosociales, muy importante. Se ha determinado que hoy día las personas, producto además de toda la contingencia sanitaria que existe, están obviamente más sujetos a estrés. Por lo tanto, estos riesgos psicosociales tienen que ser desde el punto de vista del aislamiento, del trabajo obviamente repetitivo, falta de relaciones interpersonales, ¿verdad?, con otros compañeros de trabajo, interdeterminación de objetivos, es decir, los objetivos tal vez ahora están un poco más inconclusos, por decirlo de cierta manera, y también tiempos de conexión o derechos de conexión que no estén siendo respetados. Es decir, esta evaluación tiene que involucrar, o esta autoevaluación, todo este tipo de acciones para, obviamente, promover que el trabajador pueda elaborar un plan de acción y este empleador pueda cumplir con este plan de acción. Entonces, cuando tenemos esta matriz hiper, ¿verdad?, que establece este reglamento, se debe establecer un programa de trabajo. Pero ese programa de trabajo debe ser en función a las medidas preventivas, por ejemplo, y correctivas, pero que sean eficaces y deben contener, obviamente, un orden de priorización. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si la jerarquía de las medidas de control es básicamente, se debe aplicar lo mismo que se realiza presencialmente. Eso quiero decir que tengo que partir pensando en eliminar el riesgo, tengo que promover que se controle este riesgo, obviamente, en su fuente. Estamos hablando, por ejemplo, de ruido. Reducir al riesgo el mínimo posible aplicando algún tipo de medida que sea de carácter ingenieril o elaboración de métodos de trabajo que sean seguros está y obviamente en tanto perdure esta situación de riesgo, proveer la utilización, por ejemplo, de elementos de protección personal. Es decir, primero elimino o controlo los riesgos en la fuente, reduzco el riesgo al mínimo, porque después, por ejemplo, medidas de control de ingeniería o medidas de control administrativas, diseños de procedimiento y capacitaciones a la persona. Y obviamente, si perdura este riesgo, promuevo que se implanten en este caso la utilización de algún elemento de protección personal. Esta matriz hiper, en este caso, para elaborar este programa de trabajo, hay un plazo de 15 días. Bien. Por lo tanto, establece labores fundamentales que el empleador debe estar realizando para poder cumplir con este tipo de características. Y solo cuando existan riesgos residuales, en este caso, evalúa el riesgo, ¿verdad? Y aún este riesgo de alto paso a medio, por lo tanto, se entiende que queda un riesgo residual aún, por lo tanto, debe limitarse por medio de otros tipos de medidas de control que debe adoptar el trabajador. ¿Qué quiere decir esto? Que el trabajador siempre tiene que estar en este proceso de mejora continua, viendo qué se puede hacer. Los plazos de ejecución, en este caso, las obligaciones que existen o que le asisten al trabajador en la implementación y medidas de ejecución inmediata que deben ser implementadas por parte del empleador a través de este programa de trabajo específicamente. Además de eso, se debe definir una periodicidad de capacitación de a lo menos 2 años o cada 2 años propiamente tal. ¿Y qué es lo que debe hacer el trabajador? Debe observar su conducta de cuidado en el ámbito de seguridad y salud ocupacional. ¿Qué quiere decir esto? Que desde este punto de vista, obviamente, estamos hablando del autocuidado, cuando muchas veces se dice que debemos o que las medidas van a funcionar siempre y cuando, obviamente, el trabajador tenga este autocuidado, es efectivamente razonable y con mucha razón, porque si el trabajador no hace conciencia,
de lo que podría llegar a pasar, esa situación obviamente podría generar algún tipo de accidente o enfermedad profesional. Y el trabajador debe siempre procurar evitar, por ejemplo, algún tipo de ejercicio o de actividad laboral, obviamente que afecte su grupo familiar o personas cercanas, en este caso, a su puesto de trabajo. Es decir, muchas veces las familias, en este caso, están siendo intervenidas producto de que el trabajador está trabajando, básicamente, en su domicilio. Por lo tanto, hay que siempre tratar de mantener esa distancia o, por ejemplo, haber pactado un término medio de trabajar 3 días en la casa, por ejemplo, y 2 días en el trabajo para promover esta separación y también adecuación del entorno familiar. ¿Cuáles son las acciones que el empleador debe hacer específicamente? Bueno, primero que todo, informar por escrito, obviamente, al inicio de la relación laboral, respecto a los riesgos que entrañan sus labores, las medidas preventivas y métodos de trabajo correctos. Es decir, una persona que se esté, en este caso, que esté realizando trabajo a distancia en la modalidad de teletrabajo, debe, obviamente, siempre estar, en este caso, capacitada y debe recibir esta instrucción respecto a la obligación de informar los riesgos laborales, ¿ya? Y que obviamente van a estar relacionados al desempeño de labores en su casa propiamente tal. La organización del tiempo, las pausas, los descansos, tiempo de desconexión, entre otros, también deben ser informados al trabajador respectivamente. Características de los productos que están manipulando o del tipo de elemento que están manipulando, el almacenamiento y el uso de elementos de protección personal, riesgos a los cuales podrían estar expuestos y sus medidas de control, cuáles son las prestaciones en este caso que entrega el seguro desde el punto de vista económico, desde el punto de vista médico y también desde el punto de vista preventivo y capacitación en relación a las principales medidas del ámbito de seguridad y salud en el trabajo propiamente tal. Todas estas acciones que se establecen acá son acciones que el empleador debe promover, obviamente, pero en una capacitación hacia las personas. ¿Cómo lo realice? Eso ya es netamente decisión del empleador. Puede ser de forma e-learning, puede ser a través de alguna aplicación de, en este caso, conexión remota, etcétera. Lo importante es que el trabajador reciba esta instrucción y sobre todo que esta instrucción sea efectiva. Y obviamente dentro de estas mismas acciones del empleador debe haber una evaluación anual, se deben disponer de todas las medidas de control y vigilancia, ya sean inspecciones que sean de índole presencial como no presencial a través de medio electrónico, la negativa infundada del trabajador de autorizar al empleador o al organismo administrador puede ser obviamente sancionada en el RIOSH, que es el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad. Es decir, si un empleador no quiere, en este caso, realizar una inspección o, en este caso, el trabajador no quiere que el empleador realice esta inspección, puede ser sancionable a través del RIOSH. Y obviamente el empleador puede requerir al organismo administrador, en este caso el Instituto de Seguridad Laboral, previa autorización, ingresar al domicilio del trabajador. Y este organismo administrador evaluará, obviamente, la pertinencia de asistir al domicilio o no, considerando siempre la matriz para la identificación de peligro y evaluación de riesgo. Eh, si obviamente el organismo administrador evidencia que hay situaciones de riesgo que pone, en este caso, al trabajador, debe prescribir inmediatamente al empleador para tomar todas las medidas correctivas y preventivas antes que, en este caso, pueda ocurrir algún tipo de accidente o el desarrollo, por ejemplo, de una enfermedad profesional respectivamente. Y por último, ¿quién regula, en este caso, este decreto o este reglamento específicamente, que es el número 18? Le corresponde, en este caso, a la Dirección del Trabajo, obviamente, inspeccionar y sancionar, y a la Superintendencia de Seguridad Social y otros servicios del Estado, por ejemplo, Seremi de Salud, el cumplimiento de todas estas medidas. La vigencia que tiene, obviamente, este decreto es de 90 días desde su publicación en el Diario Oficial, es decir, el reglamento se publicó el 2 de julio y el 2 de octubre, después pasados los 90 días, el 2 de octubre ya es ley. Por lo tanto, todas las empresas hoy en día deben estar en cumplimiento, ¿verdad?, de lo que establece esta normativa
tanto la ley 21.220 como también el decreto supremo número 18, y recordar que esta es una materia que está sujeta, obviamente, a fiscalizaciones y también sanciones en este sentido. Bueno, ¿qué hemos aprendido? Bueno, partimos viendo el oficio 1160, que establecía algunas relaciones en función al trabajo a distancia o teletrabajo. Profundizamos en lo que es la ley 21.220, que ya es ley para las personas que están teletrabajando, y en compañía de eso, el reglamento de la ley, que es el decreto número 18, que ya es ley y ya es aplicable y fiscalizable por parte de la Dirección del Trabajo o Seremi de Salud, quien corresponda, desde el 2 de octubre del presente año en curso. Espero que el tema de su capacitación haya sido de su agrado y, por favor, cualquier pregunta la plantean para ser respondida un poco más adelante, y en paralelo dejarlos cordialmente invitados a que puedan ingresar al campus de prevención del Instituto de Seguridad Laboral. Encontrarán una serie de temáticas de capacitación, y lo que necesitamos hoy en día, producto de toda la situación en la cual estamos como contingencia nacional y sanitaria, que nos autoformemos y que aprendamos de una cultura preventiva. Muchas gracias por su tiempo y su disposición. Estaré atento a las preguntas que puedan plantear.